momento, la iglesia del lado de los jubilados. El arzobispo de Buenos Aires reiteró su preocupación por los jubilados. Es una deuda social y moral de la Argentina. No hay dudas, Leito Ross y compañeros, que estamos todos del lado de los jubilados. ¿Es así, Mateo? Totalmente, así lo dijo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en una de las reflexiones previas, obviamente, a este domingo de Pascua, pero planteando este mensaje que se toma un poco de las palabras que siempre ha manifestado el Papa Francisco, ¿no? Cuando hablaba de la cultura del descarte, cuando presenta a los jubilados como descartados. Bueno, utilizó esa misma palabra el arzobispo de Buenos Aires y habló de una deuda moral. Esto porque obviamente es a sabienda de que el mensaje se iba a leer en clave política, quiso plantear que esto trascendía a una crítica puntual al gobierno de Milei, más allá que lo incluía, pero digo, no excluía a las anteriores gestiones cuando hacía referencia a esta deuda de la sociedad argentina y de la política argentina hacia los jubilados, ¿no? Habló de la necesidad de una jubilación digna, una vida digna. Recordó a Norma Pla, una figura clave dentro de las luchas en los 90 de los jubilados en aquel entonces. Y bueno, un mensaje que hay que decir que la Iglesia ha manifestado siempre, ya cuando Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires, y después los distintos reemplazantes que tuvo en lo que sería la curia metropolitana y él como papa, ¿no? En ese sentido, una línea de continuidad y una iglesia que se acuerda de los jubilados dentro de esta fecha tan especial. Con esa cronología que estás marcando y todos los que nombraste, tenemos clarísimo que a los jubilados no se les ha dado importancia ni se ha tenido en cuenta durante muchos años en todos los gobiernos. Los jubilados siempre quedan como relegados de todo tipo de decisión. Cuando se habla de aumento no se habla de los jubilados. Siempre se trata de mantener ahí con un bonito, pero nunca se habló seriamente de la jubilación que le corresponde a nuestros adultos mayores. Porque no hay porcentaje, porque cuando se planteó la del 82% móvil, en su momento Cristina Fernández vetó la ley, ¿se acuerdan? ¿No? Había sido ley sancionada por el Congreso. Cristina Fernández vetó la ley, cuando ahí sí, si vos hablas del 82% móvil, estás hablando de un 82% del salario, ¿es así o no, Mate? Claro, claro. Obviamente ahí entra a ponerse lo que representa para las arcas del Estado. Yo creo que lo más grave tiene que ver con que no tiene forma de visibilizar su situación los jubilados. No hay un colectivo de jubilados, vos tenés los sindicatos que representan a los trabajadores, las organizaciones sociales, incluso, no sé, para distintos partidos políticos salen. Ahora, los jubilados no están nucleados, entonces, si no tenés una referente o alguien que encima tiene la edad encima y lo físico que no le da para salir a manifestar con tanta fuerza, lo tenía con Norma Pla, pero ¿dónde está el problema del jubilado, Mate? No te puede parar. O sea, si vos decís, problema con los colectiveros, te paran el transporte y un lío barro. Problema con los bancarios, te cierran los bancos y un lío barro. ¿Qué tipo de mismo protesta? Mismo el campo, el campo también te protesta o te das un día no que liquida, no siembra, hace cualquier cosa. Sí. El jubilado justamente lo que tiene, que es eso, que está en momento de reposo. La clase pasiva se le dice, claro. Que hoy en día muchos siguen trabajando, ¿no? En ratito tenemos al doctor Rampazo, ¿o no? Así es, vamos a hablar de todos estos temas porque lo vamos a tener al doctor Fernando Rampazo. Vamos a abrir el consultorio, el numerito que después te vamos a nombrar. Así que quédate atento porque el doctor Fernando Rampazo te va a sacar todas las dudas. Pero si bien, cuando uno se pregunta por qué nunca se tiene en cuenta los jubilados, está bien que, a ver, desde el Estado y todo el cuerpo económico dice, bueno, vamos a ver diferentes factores de acuerdo a la situación de nuestro país. Pero no tiene sentido cuando uno conoce que, de acuerdo a la situación del país, es que no se le aumenta a los jubilados porque genera un gasto, pero después vemos sueldos disparatados en diferentes sectores, por ejemplo, en el Congreso, que vos decís, no es justo. No es justo, sueldos tan disparatados para algunos y cuando tenemos a nuestros adultos mayores que les corresponde una jubilación por haber aportado toda su vida, están en esta situación. Bueno, para. Porque vos metiste una ahí, les corresponde una jubilación por haber aportado toda su vida y hoy sabemos que ¿cuánto es? ¿El 80% más o menos que no aportó? Y claro, sí, porque son 8 de cada 10, de los nuevos por lo menos. Entonces, vos decís, haber aportado toda su vida y en realidad los que aportaron toda su vida no pueden tener un sueldo mayor porque todos los que no aportaron nunca, el 80%, se está llevando parte de lo que tendrían que llevarse. La palabra han trabajado toda su vida y ahí sí puedes incluir a un universo más grande. De hecho, hay una gran interna con ese motivo porque todos los que aportaron durante toda su vida realmente hoy dicen, pero si yo aporté toda la vida, ¿por qué tengo que compartir o en todo caso una persona que no aportó
tiene que tener el privilegio de cobrar lo mismo que cobro yo. El que aportó Ahí no está es que contento. se arma una interna. El que aportó no está contento con que haya que el 80% que nunca aportaron estén cobrando una jubilación hoy en día. Esto hay que decirlo Está también. bien, pero la culpa no es de los que no han aportado. Es decir, no es que alguien no aportó por voluntad propia porque se retuvo la plata. Tiene que ver con la forma en la que fue contratado. Y yo cuento un caso siempre muy cercano al mío. Tiene que ver con la forma en la que fue contratado. Yo cuento siempre un caso muy cercano al mío. Hubo una generación que hoy en día está en edad de jubilarse o que ya se jubiló hace unos años. Hubo una generación que elegía no aportar. Sí, que decía, no, yo total, ¿qué le voy a regalar la guita al Estado? Con esta plata después yo me hago un departamentito y después yo vivo de alquiler. Y decían eso. Y yo cuento un caso muy cercano al mío siempre, es muy cercano. Entonces, no digas, ahí vamos, Luquita, sí. no digas que no eligieron, porque hubo una generación que eligió, no en esa generación. Por nosotros estamos hablando en base a nuestra mentalidad de ahora, Mateo. Vos estás hablando en base a tus 30 y pico, yo tengo 40 y pico, y nos falta un montón para jubilarnos. Y estamos pensando en ese momento y estamos aportando. Pero hubo un momento en el que la gente decidía no aportar. Y que hoy en día, muchos de los que decidieron no aportar, hay otros que no podían hacerlo, pero muchos de los que decidieron no aportar, sí, se están jubilando y dicen, che, ¿yo por qué no tengo jubilación? ¿Por qué no aportaste, flaco? Hay sectores que directamente no tenían, hasta que llegó la jubilación de las amas de casa, no había ni posibilidad, de las empleadas domésticas, no había ni posibilidad de que estén en blanco las empleadas domésticas. Es decir, trabajaron toda su vida y no tenían forma de elegir. Sí o sí tenían que estar en negro porque no estaba ni siquiera el régimen laboral. Pero tenías la opción, tenemos muchos hace ejemplos. 20 años atrás, vos tenías la opción de pagar la jubilación por tu cuenta. Como hoy pagás el monotributo y te da la posibilidad de una jubilación a futuro, vos tenías la posibilidad de ir y decir, yo vengo a pagar mi jubilación. Y pagabas la mínima y tenías la mínima. Y la gente elegía no hacerlo, Mate. Esa es la realidad. Como hay otros que no. Como hay otros que laburaron, que no les quedaba otra. ¿Sí? Y bueno, o muchos que laburaron y le decían, te vamos a hacer los aportes y no se los hacían. Luquita Villa, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, Luquita. No, en este sentido yo coincido más con Mateo que con tu No me extraña, postura. No es una novedad, de todas maneras, Luquita. Vos tenés en cuenta que, como dice Mateo, muchos jubilados estuvieron negreados los últimos años laborales, entonces no les realizaban aportes. Muchos también eran empleadas domésticas, que sus patrones no les realizaban los aportes. Entonces ni siquiera tuvieron la oportunidad de elegir, ¿no? Quizás el caso que vos decís es un caso valorable, pero no es el caso que en su mayoría afecta a los actuales jubilados. Igual, convengamos, Luquita, vos que también sos analista, bueno, de la economía y demás, pero en un sistema de financiamiento económico en un país, cuando entra en crisis, no digo que sea el caso porque la verdad estamos viendo que Argentina está saliendo adelante, se está acomodando en un montón de cosas, pero siempre los que pagan el pato son los jubilados. ¿Pero por qué? Digo, pagan los platos rotos. Pero porque en un país, cuando el que aporta, el trabajador activo que aporta, ¿no?, con sus ingresos, sus impuestos que pagamos absolutamente todos, sí, esa parte no va destinada. Cuanto menos trabajadores activos vos tenés, menos ingresos tiene el Estado. Sí. Entonces se genera una crisis de financiamiento. Pero lo poco que ingresa también nunca va destinado para los jubilados. Ni cuando el país está bien ordenado económicamente en ese proceso y tampoco menos cuando está mal. Entonces, siempre está relegado el jubilado, nunca va destinado a algo para ellos. Bueno, lo suele explicar el doctor Rampazzo cuando habla de cuando una economía está en recesión, peor la pasan los jubilados porque hay menos, si se quiere, para repartir. Lógicamente están tan planchados todos los ingresos. Pero yo voy a decir, y lo mismo le pasa a las jubilaciones. Claro, exactamente. Ahora, cuando hay crecimiento, las leyes quedan siempre rezagadas respecto a ese crecimiento porque tampoco son suficientes para compensar, aunque sea todo lo que venían perdiendo. Capaz en un año lo empatan, pero no con el arrastre que tiene. Una vez, Leito Rossi, vos dijiste acá en nuestro programa, y lo voy a compartir, es tristísimo, pero nadie le da importancia a los viejos, porque es un costo económico para cualquier país. Es un costo. Es un costo, le genera un costo que, si bien, por esto que yo marcaba, el financiamiento o la crisis, cuando entra en un país en recesión, no entran activos para hacer ese reparto a los jubilados. Pero por eso, Negrita, cuando hay gente que se enoja y dice, vos no pensás en... No, ¿qué no voy a pensar Estamos en los viejos pensando en eso. Yo pero pienso lo mismo, cuando digo esto, y yo hablo de un caso muy cercano familiar, pero es para poner el manto de cordura. A mí me gusta poner y decir las cosas como creo que son. ¿Sí? No tengo ningún tipo de sesgo político ni nada. Nadie me impulsa, nada. Yo digo las cosas como creo que son.
Digo, y si a vos te duele que yo diga que no aportaste nunca y que estás cobrando una jubilación, como hay gente que está muy bien económicamente, que conozco que está muy bien económicamente y que se está llevando una jubilación por medio de lo que fue la moratoria y demás, y que no lo necesitaría, y le está sacando la guita a los viejos que sí la necesitan, ¿sí? Entonces digo, pónganse a pensar un poquito el grado de sororidad. ¿Qué sororidad tienen ustedes que están bien de guita y que están cobrando una jubilación que por ahí es mínima, ¿sí? Se llevan 300 lucas y que son muchos, y que por ahí si eso se repartiera entre todos los jubilados que la necesitan les podría dar una ayudita que realmente sería importante. Y digo, y empiecen a ordenar también a todos aquellos que se quieran jubilar, empiecen a ordenar su economía, paguen un monotributo aunque sea el mínimo, cosa que de acá a 20 años cuando se tengan que jubilar no tengan que estar mendigando a un Estado que te dé una jubilación. Y por otro lado, un Estado que igual está no presente... es mendigando, es un derecho. No, el derecho es si aportás. No, pero Mateo, el derecho a tener un final de una vida digna. Pero derecho si aportás, Mateo. Todo el mundo tiene derecho. Vos tenés derecho a ver cable si lo pagás. Si no, no tenés derecho a ver pero estás cable. hablando de una edad en la cual... Vos tenés derecho a hacer todo lo que terminás haciendo lo que hay que hacer. Vos tenés derecho a manejar un auto sin tener carnet de conducir. Si no, no tenés derecho a manejar el auto. Leo, estamos en un contexto en el cual es una fiesta en la cual este último año y pico las mineras, las petroleras, los laboratorios la levantaron en pala con los aumentos desmedidos y los pobres jubilados tienen que salir a protestar los miércoles al Congreso. Los pobres jubilados protestan hace y los años. gasean, los Luca, ¿vos te empujan. enteraste ahora? No sé, Leo, pero se está profundizando esto. Todos los miércoles. Pero Luca, vos te enteraste ahora que se van a... Pero parecés los barra brava vos. No le pueden cobrar ahora que se van a protestar los jubilados. No pueden cobrar un impuesto extraordinario, aunque sea a las mineras, a las petroleras, que han ganado un montón de guita este último año y pico, y darle a los jubilados. Pero los jubilados no pueden esperar, ¿eh? Los jubilados tienen 65, ¿Pero por qué 70, te acordaste ahora de 80, hablar de los y la jubilados? vida se acaba, Luca? Leo, se acaba la vida. ¿Por qué te acordás ahora de hablar de los jubilados y no te acordaste hace 2 años? Yo siempre me acordé, Leo. No, Yo nunca siempre hablaste me de los acordé. jubilados. Sí. Es la primera vez que hablas de los jubilados acá, de hecho. Es la primera vez que hablas de los jubilados. Nunca te acordaste de hablar de los jubilados. Siempre Ahí está el sesgo político que yo hablo. Claro. Cuando hablan desde la política y no hablan desde las necesidades. Porque yo de los jubilados hablé siempre. Siempre hablé de los jubilados Siempre. y siempre No, critiqué cuando no es fue verdad. el tema del Pero, 82% móvil, Lucas, yo lo critiqué, que Lucas, Cristina lo vetó. no es que Eso se está siempre lo critiqué. No es que se está profundizando ahora. La lucha de los jubilados viene de hace muchos años y la realidad es que no entra en la cartera de prioridades en las políticas. De Lo que ninguna pasa- sí. política, no están las prioridades. Pero hay Rever medicamentos la que ya no les situación. cubren. Exactamente. Totalmente. En cuanto a la jubilación No, yo comparto nominal, con vos. está siempre desfasado. Ahora hay cuestiones en las cuales hay decisiones gubernamentales dentro de la política de ajuste. Digamos, uno puede decir hasta que ni siquiera es a propósito, te entra dentro del ajuste, pero al quitar, por ejemplo, el acceso a medicamentos, etcétera, hace peor todavía. Se empeora la situación claro. porque tienen que pagar su bolsillo, si no tienen la ayuda de sus hijos o la ayuda externa Es a nivel imposible. económico es imposible. Está por debajo de la línea Y de hay otra indigencia. cuestión Estamos también. todos de acuerdo, pero eso no es de ahora, eso viene de hace muchos años atrás. Y hay otra cuestión. Existe la PUAN, ¿no? Sí, La pensión universal para el adulto mayor. claro. Sí, ¿no? Que es un 80% de una jubilación. El 80% de una jubilación. Para todo aquel que no aportó, durante su vida, por el motivo que sea, no nos vamos a poner a desglosar, el Estado se encarga de ellos dándoles una pensión que es el 80% de una jubilación mínima. No es tanto menos. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que la jubilación mínima es muy baja. Sí. Ahí está el problema. Porque si vos te pones a pensar después, si la jubilación mínima fuese más alta y te dicen, che, no aportaste un mango al Estado y te llevas el 80% de la jubilación mínima, digo, me parece que no está tan mal. Igual desde el estatus legal hay una diferencia. Pues obviamente está bueno que los especialistas lo cuenten, pero no es lo mismo ser jubilado que cobrar PUAM a la hora de percibir ciertos beneficios. Bueno, Eso también pero influye. claro que no es lo mismo. No es lo mismo si aportaste o no aportaste, Mateo. Pero lo que digo es, Claramente, no no es es lo una mismo si elección... aportaste o no aportaste. Vos visitaste algunos casos donde sí, pero en la mayoría de los casos no es una elección personal. No es que vos decís, tú tienes dos caminos, aportar o no aportar. Es como estuviste laburando durante los últimos años y no podés volver atrás y decir, no, ¿sabes qué? Quiero volver a tener 20 años y volver a trabajar en blanco. Ya está, el tiempo de tu edad laboral pasó y fueron las condiciones en las cuales fuiste contratado, producto de la sucesiva crisis que tuvo Argentina. Había opciones para poder No en todos aportar. los casos. Hoy en día no podés pagar la jubilación por tu cuenta, por ejemplo. Hoy en día no podés decir, che, voy a pagar la jubilación. Sí, creo, por lo menos creo que Creo que sí. Pero sí podés aportar, por ejemplo, pagás un monotributo,
y te lleva a cobrar Está bien, una pero jubilación. tenés que tener esa plata que te sobre. Yo creo que hay un punto muy importante que tiene que rever todos los gobiernos, ¿no? En este caso el gobierno de Javier Milei. Es que cada vez hay más jubilados porque incluso se extendió la longevidad. Claro. Se extendió. Hay más jubilados y menos trabajadores activos. Entonces eso te genera un desequilibrio. Si eso te va a generar un desequilibrio en la economía, entonces pensemos y cuando hagamos el reparto a la hora de ver quiénes cobran más, y estoy hablando todo en el ámbito político, sepamos que también hay un sector que viene abandonado hace muchísimos años. Más Ahora, allá de las pero- marchas de los días miércoles, que bueno, ahí yo también comparto, es mucho más político que otra cosa, pero los jubilados que lo necesitan, claro que lo necesitan. Necesita un poquito más de atención de un Estado presente. Ahora, Berito, es muy cierto lo que vos estás marcando, no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Lo que sí yo quiero marcar es que me parece que en este tiempo está más profundizado esa brecha que hay entre el jubilado y lo que es una vida digna. ¿Por qué digo esto? Y tómenlo como un mero ejemplo. Quizás en la época de Alfonsín, un jubilado con lo que ganaba podía comprar 100 kilos de carne, por decir algo. Pasaron 20 años, capaz que con ese sueldo compraban 50 kilos de carne. Con Macri compraban 25 kilos de carne. Con Alberto, 15 kilos de carne. Y hoy capaz que el sueldo de un jubilado te alcanza para 10 kilos de carne. Pero no hable del Entonces, sueldo del jubilado solamente, viene- Fabio. Esos pero- son los sueldos de todos que han cambiado de esa manera. Obviamente, pero a se lo que voy achataron yo. los sueldos en general. Es cierto que la pelea de los jubilados viene de hace rato, pero me parece que en este punto es el punto más bajo. Leo, compañeros, con una mano en el corazón, ¿qué haces hoy con 300 lucas? Nada. No, vas nada. Ni a la vuelta de la esquina. Nada. Vas a la Aparte, vuelta de la esquina, te quedaste Fabito, sin el plata. agravante es que un jubilado tiene que consumir medicamentos. Y Tal ni cual. hablar si tiene que pagar un alquiler, ¿qué se va a vivir abajo de la autopista? Tal No le cual. queda otra. No Se haces pega un nada. tiro. ¿Querés que te diga qué hacer con 300 lucas? Nada haces con 300 lucas. Pero veamos el sistema que llevó a que los jubilados cobren 300 lucas hoy en día. Eso está- No pensemos, porque siempre caemos en la misma. Y cuando yo digo, Cristina vetó el 82% móvil, no le caigo a Cristina. Que se entienda esto. Yo lo que digo es cómo son los políticos que tenemos en nuestro país que cuando son oficialismo no tienen guita para pagarle más a los jubilados y cuando son oposición exigen que les paguen el triple. Patalean, exactamente. Entonces, viejo, seamos coherentes. Seamos coherentes, nada más que eso. Si cuando vos sos oficialismo, el kirchnerismo vetó el 82% móvil, ahora que sos oposición, tenés que cerrar la boca y decir, muchachos, nosotros no pudimos pagar lo que había que pagar. Entonces entendemos que las arcas del Estado no pueden pagar la cantidad que es necesaria para cobrar un jubilado. Sí, en ese punto es cierto cuando hablamos, insisto, nominalmente de la jubilación, pero hay otras medidas que vos podés hacer accesorias que pueden mejorarle o empeorarle la vida de los jubilados. Si vos le pones medicamentos gratis o los restringís el acceso, porque es cierto que no es que se quitó, se pusieron más trabas para poder llegar a los medicamentos gratis, y hay ciertos jubilados a los cuales estás empeorando o dificultando la vida. Lo mismo, por ejemplo, cuando se puso la moratoria misma, es una medida hoy revertida por este gobierno. Bueno, eso hay gente a la cual le cambió la vida, más allá del veto y más allá de que hay cierta contradicción. Yo por eso destaco figuras como la de Francisco, que hablaron todo el tiempo y que tienen autoridad para decir cuestiona a todos los gobiernos, ¿no? Claro, tenemos mensajitos, Aldu. Sí, acá Gloria nos dice, hay gente que tiene 40 años de trabajo y cobra la mínima. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí está. Es uno de. Le vamos a poner un tilde, si te parece, Sí. Aldu, porque vamos a tener al doctor Fernando Rampazo para. ¿Cómo se llama la señora que preguntó? Gloria. Gloria, en breve te va a responder Fernando Rampazo, Igual nuestro tiene que abogado ver previsional. con el sueldo, Pero tiene que ver no, con. con lo que habrán aportado. Debe tener que ver con eso, calculo, Sí, ¿no? también. Lo cierto es que hay una estadística que marca que por cada jubilado tiene que haber 1,4 trabajador activo. Supuestamente hay 3. Claro, debería ser 3, en realidad. ¿No? Como para poder, con esos Claro, ingresos claro. activos, deberían haber 3, que no llegan ni siquiera a la mitad. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Debemos encontrar un equilibrio. Me parece a mí que en un plan económico, yo sin entender mucho, me parece que el país tendría también que salir adelante de manera productiva porque hay mucho trabajo informal. Claro. Hay menos activos, menos trabajadores activos y además hay muchos emprendedores. Sí. Muchos emprendedores que dicen, che, yo emprendo mi negocio, yo emprendo mi trabajo, soy monotributista. Entonces, claro, el trabajador activo se va reduciendo. Es un Y el problema, ingreso. es un problema de todo el mundo, Vero, por lo que decía vos antes de la Exacto. edad, pero en Argentina se potencia por las condiciones laborales y las crisis. Obviamente, cuando el empleo está caído y vos te ofrecen un trabajo en negro, y lo aceptás. O el empleador que te dice, mira, yo tengo una pyme, entre despedirte o mantenerte en negro, te mantengo en negro. Y sí, lo aceptás. Es como hasta mutuamente acordado, Sí, pero y atención- las consecuencias las ves a Y futuro. atención con el monotributo, porque según se dejó entrever por allí, el Fondo Monetario Internacional le habría pedido al gobierno nacional que reduzca el gran caudal de monotributistas. 4 que tiene el millones de país, ¿no? monotributistas. Bueno, ¿sabes? digo,
Ponele que, Yo estoy adentro. que el fondo... Yo también. Estamos todos... ¡Ay, levantamos todos la mano! Ponele que Sí. el gobierno nacional acceda a esto. No nos olvidemos que el monotributo llegó, ¿para qué? Para blanquear muchísimas cosas que estaban en negro. Cuando llega el monotributo fue netamente porque había una cantidad, una población que era responsable inscripto, responsable no inscripto, lo que sea, y había un caudal, un universo enorme, estos 4,5 millones, que si vos querés decir que si vemos dentro de la cantidad de personas que están activamente trabajando, es un número muy importante, Total. que no pagaban nada. Entonces, ¿qué dijo el gobierno en ese momento? Para mí de manera muy asertiva, que no sé si fue el gobierno... El de Menem me parece que fue. Vamos a crear el monotributo. Entonces, con una cuota mensual que no era tan elevada, terminaba permitiendo que haya gente que pueda laburar y que le esté aportando al Estado. Así que ojo, que no vaya a provocarse esto después, un desfasaje en cuanto a lo recaudatorio, que termine siendo mucho peor que el actual. Incluso, Lógicamente, de todos modos será una discusión que en todo caso tendría que dar el Congreso, eso es lo bueno, involucraría, es decir, no depende de la decisión del gobierno, sino que todos se tendrían que hacer cargo de la decisión, pero sí, es un tema a tener en cuenta, Leo. A tener muy en cuenta. Bueno, tenemos consejito, 9 de la mañana con 28 minutitos, en un ratito.